Hoy vamos a hablar del impacto de las variables macroeconómicas sobre la inflación del Perú durante el periodo 2016 al 2022, elaborado por Luis Eduardo Mesavera y Mixi Rondón Salvatierra, y pasamos a explicar la parte de marco teórico por mi compañera Mixi. Continuando con el trabajo de investigación, presentamos el marco teórico, de las cuales nos basamos en algunas teorías. Una de ellas es la curva de Phillips, se presenta en corto y largo plazo. En el corto plazo se plantea que ante un incremento en la demanda de bienes y servicios, los precios también incrementarían. Por ende, aumenta la producción de las empresas y como consecuencia la demanda laboral de estas, lo que conlleva el incremento de salarios, concluyéndose que la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación es inversa. En el largo plazo, la curva de Phillips plantea que la demanda y la oferta encontrarán el equilibrio. El desplazamiento de la curva de Phillips es hacia arriba, lo cual representa el concepto de la tasa natural de desempleo. Y ahí se presenta un diagrama en el cual está la tasa de inflación y el desempleo, y de color rojo verticalmente se presenta a largo plazo, ¿no? La tasa natural de desempleo NAID, y las dos curvas que están de color amarillo de corto plazo, la presentación uno y la curva verde en la corto plazo 2. Continuamos. Continuando con el marco teórico, tenemos a las expectativas de inflación racionales. Esta es un análisis de la teoría neokeynesiana sobre las expectativas de inflación. Básicamente, la teoría neokeynesiana plantea que por una inflación por demanda, en la cual hay un incremento de la demanda, que al verse presionado a elevarse, genera un incremento de precios, ya que la oferta se mantiene estática o por lo menos no puede asumir la cantidad de demandada con el nivel de producción que está manteniendo. Por eso se produce un ajuste en el corto plazo de los precios. Continuando con eso, tenemos que el análisis se basa en tres ecuaciones. El primero es la curva IS, que representa la demanda agregada, la curva de Phillips, que también explicó mi compañera, y la regla de Taylor, que es la regla monetaria, cuyo instrumento es la tasa de interés que maneja el Banco Central. Además, esta es una regla ampliamente usada a nivel mundial por los bancos centrales. A continuación vemos el mapa conceptual que lleva como título el trabajo de investigación, y es una investigación deductiva cuantitativa, la cual tiene como variable dependiente a la inflación y los determinantes que son las variables independientes: el crecimiento económico, el tipo de cambio y la tasa de interés. Esta investigación es de alcance rural y urbano, ya que se ejecuta en un panorama nacional. El análisis es mensual, es la cadena de observaciones medidas en un tiempo establecido, y las teorías que hemos mencionado, que es la curva de Phillips, a corto y a largo plazo, y el modelo de nuestra investigación se basa en la teoría de expectativas de inflación según el modelo neokeynesiano. A continuación presentaremos los objetivos y las hipótesis. Antes de los objetivos y las hipótesis, como modelo teórico hemos seleccionado el modelo neokeynesiano, dado que en primer lugar encontramos que hay una mayor capacidad del modelo neokeynesiano de poder enfrentar diferentes variables que inciden en la inflación, dado que a través de la curva IS de la demanda agregada podemos capturar efectos que sean a partir de la política fiscal, a partir del aumento del gasto público que puede introducir una mayor masa monetaria, lo cual produce inflación. De igual forma también podemos capturar precios que provengan de las importaciones de commodities y que influyan en los precios de el mercado nacional, por lo cual ya vemos que con la curva IS agregamos diferentes niveles de explicación.
Y además de la incorporación de la teoría de la curva de Phillips, que ya la teníamos, que ya le hemos puesto en el marco teórico, pero vemos que la teoría neokeynesiana nos provee mayor explicación a partir de las tres ecuaciones que está manejando. Por su parte, la curva de Phillips, si bien también tiene una explicación sobre la inflación, vemos que tiene una reducción muy importante en su perspectiva, dado que más lo que propone es el aumento de la inflación a través de el aumento de el salario de los obreros y cuyo aumento del salario impacta en el precio, por lo cual el precio aumenta, ¿no? Entonces vemos que hay un análisis un poco más enfocado en vez de un análisis de un análisis más abierto como lo puede tener la teoría neokeynesiana. Y ahora sí, respecto al objetivo general, em, vamos a determinar de qué manera se verá afectada la inflación del Perú por las variables macroeconómicas en el periodo 2016 al 2022. Y como objetivos específicos tenemos medir el impacto de crecimiento del tipo de cambio sobre la inflación peruana durante el periodo comprendido del 2016 al 2022, identificar el efecto del Producto Bruto Interno sobre la inflación durante el periodo del 2016 al 2022 y mencionar la relación que existe entre la tasa de interés en la inflación peruana durante el periodo comprendido de los años 2016 al 2022. Con las hipótesis, mi compañera Mixi. En la hipótesis general tenemos a la hipótesis nula, que no existe un efecto negativo en la inflación del Perú por las variables macroeconómicas en el periodo 2016 al 2022, y como hipótesis alternativa de que sí existe un efecto negativo en la inflación del Perú en las variables macroeconómicas en el periodo mencionado. Y como hipótesis específicas tenemos tres, que va de acuerdo también a los objetivos y a los problemas que hemos planteado durante la investigación. Como la primera hipótesis específica, en hipótesis nula, de que no existe una relación directa entre el tipo de cambio sobre la inflación, e hipótesis alternativa de que sí existe una relación directa. La segunda hipótesis es de que no existe un impacto negativo del PBI sobre la inflación, y la hipótesis alternativa es que sí existe un impacto negativo. Y la tercera hipótesis específica, en hipótesis nula, que no existe una relación negativa de la tasa de interés frente a la inflación, y como hipótesis alternativa de que sí existe una relación negativa de la tasa de interés frente a la inflación. El siguiente. Y ahí están las referencias bibliográficas que hemos mencionado y utilizado durante el avance de la investigación. Gracias. Sí, muchas gracias. Ya eso. Chévere.